Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. A continuación, presento aporte a la unidad 1, tarea 2, normatividad, al curso Legislación y Sistemas de Salud. No siendo más, comencemos. En primer lugar, tenemos concepto de las normas, breve recuento histórico. Según Human Magarli, en 1977 y Kuleman en 1991, manifiestan el concepto de norma como el tipo de regularidad de conducta en el nivel macro, haciendo mención a una norma social, donde manifiesta el deber y el deber ser. Entonces, es el compromiso de cada una de las personas. Para formalizar una norma, esta debe contener la regularidad de conducta. Según la norma social que más adelante referiré, tiene la particularidad de estructurarse en la interacción y al ser infringida conlleva un cierto tipo de sanciones. Hay que tener en cuenta que las normas varían de un lugar a otro o de un país a otro y nos brindan la responsabilidad en la regulación de nuestros actos y nuestras acciones en la vida cotidiana. De este modo, existe la siguiente tipología de normas: las normas religiosas, cuyo origen se adecúa según las creencias espirituales. Las normas morales provienen de cada persona, llevándolos a cumplir una cierta conducta que prevalece la ética. En tercer lugar, tenemos las jurídicas, que se dictan por las autoridades y al no cumplirse, se puede dar el uso de la fuerza pública. Las normas sociales, que se derivan de la comunidad según sus costumbres y sus arraigos por cada grupo. Y las técnicas se establecen en Colombia por ICONTEC por documentos técnico-legales. En el siguiente punto tenemos estructura jerárquica de las normas y la pirámide de Kelsen. Esta tipología lleva el nombre en honor al jurista con mayor relevancia del siglo XX, Hans Kelsen, nacido en Praga, República Checa, donde él configuró el modo jurídico en forma de la estructura jerárquica, donde la norma inferior se encuentra con validez en relación a la superior y así sucesivamente hasta llegar al vértice. Aquí podemos encontrar la pirámide de Kelsen y tiene una característica porque se encarga de eliminar cualquier juicio o influencia de tipo psicológico, sociológico y teológico con el único propósito de la construcción jurídica para acotar la misión de la ciencia del derecho. El siguiente punto nos menciona clases de normas y quién las emite. En primer lugar, las normas jurídicas están promulgadas por el Estado de Derecho para regular las conductas de la población. En nuestro país, la norma con mayor jerarquía se define como la Constitución Política de Colombia y, dada la pirámide de Kelsen, cobra valor al posicionarse según su jerarquía, clasificadas de la siguiente manera. En primer lugar tenemos las leyes, que son normas aprobadas y decretadas a cargo del Poder Legislativo, que en nuestro país sería el Congreso de la República de Colombia, cuyo organismo es de tipo legislativo. En siguiente lugar tenemos el decreto ley y es elaborado por el Poder Ejecutivo a cargo del presidente, sus ministros y parte de su gabinete presidencial, cuya disposición se dicta por la autoridad en asuntos de su única competencia según el tiempo y las materias dispuestas por la ley. En siguiente lugar tenemos el código y es el conjunto de leyes sistemáticas que agrupan unos preceptos jurídicos en alguna de sus ramas, debido a que se consagra su vigencia tanto en la materia como en la forma y se encuentra el Código Civil, el Código Contencioso Administrativo, el de Comercio, el Penal y el Código Nacional de Policía. En siguiente lugar tenemos la ordenanza y son documentos o textos legales de tipo particular o general en el cumplimiento obligatorio y cuyo origen es en la Asamblea Departamental como el órgano que rige nuestro departamento después del señor gobernador. El acuerdo municipal, en el siguiente lugar, son un tipo de normas y actas administrativas expedidas en este caso por el Consejo, por la Alcaldía o por las Secretarías de Despacho. Se dictan de acuerdo a los proyectos sometidos en cada sesión de Consejo. En último lugar tenemos la resolución y es un fallo que puede ser creado por un tribunal, por un jefe o por la ONU, donde es de carácter permanente y obligatorio
y cuya característica es el tipo de norma que nos ayuda a fortalecer las leyes en el sentido de cumplimiento en lo establecido. Hago una aclaración y cabe mencionar que la resolución, como el tipo jerárquico que se encuentra más abajo, tiene cierta categoría de flexibilidad e información con una oportunidad que a comparación de la ley no la contempla. En siguiente lugar, tenemos el tipo de leyes administrativas. Tienen el carácter obligatorio dentro de una empresa, corporación u organización y otorga la orientación específica según las proporciones que se adopten a cada uno de los empleados, en cada enunciado y principio referido relacionado con el proceso procesal, comunicativo y archivístico. Se subdividen de la siguiente manera. Se encuentran los estatutos, se denominan a las leyes, bases de contrato u obligaciones que se cumplirán para el funcionamiento óptimo de una acción durante una empresa. Siguiente tenemos los reglamentos y hacen parte de los lineamientos generales administrativos donde se encuentran varios contextos. Puede ser el jurídico, el de estudio o el laboral, donde poseen una estructura de orden otorgando la imparcialidad e igualdad a todas las personas involucradas en este tipo de contextos. Pueden ser emitidos por las empresas, por los gobiernos, para que los empleados y los servidores públicos conozcan sus términos preestablecidos. Siguiente tenemos los manuales y son ese tipo de textos que muchas de las veces los hemos podido ver y nos dan ese medio de coordinación y comunicación para registrar y transmitir la información de una empresa de una forma ordenada en libros en libros muy pequeños. Tenemos las circulares y órdenes. Es la disposición de rango inferior dentro de la jerarquía normativa, dando conocimiento a interesados sobre estatutos, reglamentos y demás en proyectos o actividades dentro de una organización. Seguimos con las normas técnicas que se componen de dar regulación y respuesta a 4 interrogantes: el qué, el cómo, el cuándo y el con qué durante procesos al interior de una empresa u organización. Este tipo de técnicas son emitidas por un organismo que conoce de manera a fondo y atiende los niveles de normalización según la norma internacional, la norma nacional, la asociación que esta última es aplicada a la organización. Tenemos las normas sociales que se conforman y fundan en principios éticos donde se debe ajustar a las conductas, actividades y tareas todos los individuos que integran el común de la sociedad. Se desglosan 2 tipos, las morales y las jurídicas. Las morales hacen parte del tipo de preceptos que conducen y guían la conducta del ser humano hacia la interacción dentro de la sociedad acatadas de forma libre y consciente. En siguiente lugar tenemos las jurídicas y son el cierto conjunto de ordenaciones o reglas de comportamiento humano expedida por la autoridad que le compete al caso, con el valor al causar un cierto incumplimiento conlleva una sanción correspondiente, donde la característica es conferir derechos y otorgar unos deberes. Siguiente punto, tenemos qué se entiende por gobernanza y rectoría en salud. A mi juicio, gobernanza es la forma de gobernar aislada de modelos jerárquicos y tradicionales. A continuación, les presento una tabla donde dejo 4 formas de gobernanza requeridas. A mi forma las entiendo. Modo de gobernar entre modulación y equilibrio establecido. Cooperación del sector privado y organizaciones participativas prestando servicios. Fomentar la participación de sectores sociales en inclusión al sector público, relación en prestación de servicios públicos con legitimidad. Ahora bien, ¿qué se entiende por rectoría en salud? Es la función competente por el gobierno a cargo del Ministerio de Salud, con el propósito de implementar acciones y decisiones públicas
para satisfacer y garantizar el plan y modelos de acuerdo a las necesidades y el legítimo cumplimiento de los actores sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Rectoría en Salud viene siendo el surgimiento de nuevos actores públicos y privados, una consecuencia de la descentralización del Estado y la globalización, un proceso de gobierno que engloba áreas de intervención en incidencia al sector público y, como se encuentra aquí en manifiesto, un nuevo sistema de relaciones entre gobierno y sociedad en el Estado moderno. Entonces, de esta manera hago un breve resumen de lo que sería Rectoría en Salud, a lo que refiere el punto. De esta manera, cabe resaltar que son unos modelos a consecuencia del otro, donde su principal ejecución es la Constitución del 91 a cargo del expresidente César Gaviria y el sinnúmero de reformas constitucionales en toda la región según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que contribuyeron a dejar al lado unos conceptos anacrónicos y formalizar un cierto tipo de vanguardias un poco cercanas a los modelos que anteceden, y de este modo la Constitución actual, con el Ministerio de Salud contempla la asociación y cooperación de sectores públicos y privados de la mano con la sociedad, brindando responsabilidades correspondidas en los actores del Estado. Como país en democracia, en pocas palabras, esto viene siendo como el neoliberalismo, pero en la salud. ¿Por qué digo neoliberalismo? Porque de una forma la Rectoría en Salud nos lleva a que se ejecuta a partir de unos nuevos modelos, pero con unos conceptos que ya están preestablecidos según la Organización Panamericana de la Salud. Y el último punto nos dice, explique cuáles son los fines esenciales del Estado colombiano y cómo se relaciona con la Rectoría en Salud que ejerce el Estado. Bueno, para iniciar hablando de este tema debemos centrarnos que el Estado, ¿qué es Estado? ¿Cómo está conformado el Estado? ¿Cuál es su forma de gobierno y régimen político? Se entiende por Estado al representante social y jurídico de todas las personas que forman parte de la nación, como usted y como yo, conformado por el gobierno que comprende instituciones políticas que representa a los habitantes de un territorio. Luego, nación, que abarca los habitantes de un país que tiene características en vínculos lingüísticos de origen, tradiciones y de ley. Y en último lugar, y no menos significativo, es el territorio, que se comprende la extensión de tierras, mares y aires que pertenecen a una nación. Ahora bien, los fines del Estado colombiano son administrar y dirigir los bienes y recursos de las personas en orientar políticas que benefician al conjunto de la población. Posteriormente, si vamos a su forma de gobierno, es republicano o democrático. Quiere decir que tanto usted como yo elegimos a nuestros gobernantes por medio del sufragio regido en la Constitución. Todos los países del mundo tienen un régimen, aunque suene muy fuerte, en realidad es así, y nuestro país no es la excepción. Aunque en papel nos digan que es republicano, la realidad es otra y se forma de esta manera. El republicano, donde el poder político es controlado por la ley y por las instituciones estatales. El poder burocrático es una dura realidad, pero es así, es el régimen político donde el intervencionismo del Estado crea una sola burocracia estatal gobernada para sí misma, es decir, los intereses políticos. Entonces, la oligárquico es el poder político manejado por las élites económicas más ricas con el fin de satisfacer sus intereses. La relación de la Rectoría en Salud que ejerce el Estado es que por medio del Ministerio de Salud, como el delegado único del Estado colombiano, en cumplir con los deberes y derechos en principio de la salud en el Ministerio de Salud, es fundamental hacia las personas entre el desarrollo nacional y facilitador de los bienes públicos para satisfacer a todos los actores sociales de nuestro país en su vida, creencias y honra. Muchas gracias. A continuación les presento las referencias bibliográficas.